amados hermanos. Eterno les bendiga mucho. Yo quiero comenzar otro pequeño estudio sobre una escritura que ha sido también un poco alterada en solo un signo de puntuación. Un signo de puntuación puede cambiar una oración. Y quiero hablarles entonces del suceso cuando Yeshua está en la cruz y los dos ladrones le están hablándole, y el ladrón de la derecha le hace ciertas preguntas. Pero antes de entrar al estudio para enseñarles cuál es la diferencia cuando una coma se pone en el lugar equivocado, quiero darle las diferentes versiones de este versículo que ha sido alterado por medio del uso de una coma en el lugar correcto. Y estoy hablando de Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Y lo voy a leer de la Reina Valera. La Reina Valera dice de esta manera. Dice: entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted se da cuenta, en esta oración no hay coma. Es una oración corrida. El mensaje, cuando no hay una coma, pues da a entender que Jesús o Yeshua le estaba diciendo al ladrón que hoy estaría con él en el paraíso. Pero más adelante le voy a dar explicación. La traducción en lengua actual, el capítulo 23, versículo 43, en la traducción en lenguaje actual dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro versículo que no tiene una coma, no tiene un signo de puntuación para dividir el pensamiento del que estaba hablando, en este caso Yeshua. La Nueva Versión Internacional dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Nuevamente, no hay una coma, una oración rápida, sin coma, sin detenerse. La Nueva Versión Internacional de 1999 dice, Lucas 23, 43 dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. La Biblia de las Américas dice, el capítulo 23, versículo 43 de Lucas dice: entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente, no hay una coma. Hay dos oraciones separadas. La última, Dios habla hoy. Dice Lucas 23, 43. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuevamente, una oración rápida, no hay detención, no hay un signo de puntuación. Pero leamos entonces la versión israelita nazarena, que se asemeja mucho a la traducción del arameo hebreo al español. Dice la versión israelita nazarena, escuchen bien, Lucas 23, 43. Dice: entonces Yeshua le dijo: en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Ahora entonces vemos que son dos oraciones separadas, con dos mensajes separados. Pero quisiera entonces ir a la lectura para desarrollar el por qué entendemos que Yeshua no le dijo a él que hoy estarás conmigo en el paraíso, sino, como dice la versión israelita nazarena, dice: entonces Yeshua le dijo, en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. ¿Ok? En verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Es muy diferente de decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que decir, en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Pero vamos a leer entonces ¿qué otra escritura nos puede ayudar a nosotros para saber y entender que Yeshua no le estaba diciendo a él que él iba a estar hoy en el paraíso y que tampoco iba para el cielo? ¿Ok? Si comenzamos entonces con el versículo 39 del libro
el capítulo 23 de Lucas, dice, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mashiach? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dice diciendo, el otro intervino y los reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Elohim estando en esta condenación o en la misma condenación? 41. Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, punto y coma, pero este no hizo ningún mal. Cuando nosotros, cuando leemos una oración, especialmente cuando leemos la Escritura, tenemos que dejarnos llevar por los signos de puntuación, porque los signos de puntuación nos va a dar el mensaje que el escritor quiere, el escritor quiere llevar el mensaje a las personas que lean, a los escritores. Si fuese todo corrido, entonces entenderíamos un mensaje diferente. Imagínense que nosotros leíamos el versículo 41 sin usar las comas ni los puntos y comas. Diría el 39 también, pero vamos a leer el 41, dice, sin usar las comas, decíamos, nosotros a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero esto no hizo ningún mal. Si usted le lee de esa manera, sin detenerse en los puntos y comas, en las comas, en los puntos y los puntos, y no hacerle caso a los signos de puntuación, no podríamos entender el mensaje. Y ese es algo que ha sido un error de parte de todos nosotros que hemos estado caminando y leyendo las Escrituras, de que muchas veces leemos por encima y no usamos los signos de puntuación, que son los que hacen dividir una oración de la otra, un pensamiento de otro pensamiento. Y el verso 42 dice, y le dijo Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es algo bien interesante porque aquí el malhechor de la derecha le está haciendo una pregunta, diciéndole, Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso tiene mucho fundamento y en el contexto, aquí está hablando que el malhechor de la derecha sabía que las Escrituras hablaban de que el reino a Israel iba a ser reunificado algún día. Por eso es que cuando Yeshua lo cuelgan en el madero, le ponen en arriba el sign. En el versículo 38 dice, había también sobre él un título, le pusieron un título escrito que decía, este es el rey de los judíos. ¿Por qué le dicen rey? Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba esperando a un rey que viniera a restaurarlo. Porque ellos sabían que venía un rey a restaurarle el reino. Porque ellos habían estudiado la Torah, ellos habían estudiado el Pentateuco, los primeros 5 libros, habían estudiado los profetas, habían estudiado los escritos. Entonces ellos sabían, todo el que vivía en Israel sabía que el reino de Israel iba a ser restaurado en cualquier momento, pero no sabían cuándo. Por eso es que él le pregunta. Él sabía, en ese momento, fue inspirado por el Espíritu de Santidad, porque le dice a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto está haciendo alusión a que él, sin saber lo que estaba diciendo a Yeshua, o a sí mismo, que Yeshua iba a resucitar, le iba a regresar. Es un mensaje, una palabra, una oración tan pequeña, dice muchas cosas. Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dice cuando nosotros vayamos al reino. Él dice cuando vengas en tu reino. ¿Y de qué estaba hablando también? ¿De qué reino estaba hablando? Estaba hablando del reino del milenio. Vemos que en este pequeño versículo encierra una profecía grandísima. Hemos hablado sobre el reino dividido. Si usted quiere ver ese video, se titula El reino dividido o el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, donde yo hablo entonces de cómo se divide el reino de Israel. Y esto es lo que estaba hablando entonces el malhechor que estaba a la derecha de Yeshua, que no maldijo a Yeshua, sino le dijo al otro, nosotros merecemos esta condenación porque nosotros
hicimos lo que hicimos y tenemos que pagar por ella. Pero Yeshua no había hecho nada. Pero entonces vemos que él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora bien, el versículo 43 donde vamos a hablar un poquito, porque es el versículo donde muchos dicen que una vez que uno muere, uno va rápido al paraíso, si uno muere en Yeshua, o que va al cielo. Pero aquí vemos en el versículo 43, si lo leemos detenidamente, dice, entonces Yeshua le dijo, a la contestación de lo que el malhechor le había hecho, él le está dando otro, le está contestando, pero no le está contestando a base de reino, ¿ok? Porque él sabe que el reino no venía todavía. Pero dice, entonces Yeshua le dijo, versículo 43, en verdad te digo hoy, dos puntos, ¿ok? Conmigo estarás en el paraíso. Ahora bien, cuando nosotros leemos este versículo de esta manera, entonces Yeshua le está diciendo, en verdad te digo hoy, te estoy diciendo hoy. Te estoy diciendo, en verdad te digo hoy. Punto y coma. Otra oración. Conmigo estarás en el paraíso. Conmigo estarás en el paraíso. No dice que es hoy, porque si hubiese sido que Yeshua dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no podía ser hecho, porque Yeshua estuvo 3 días y 3 noches sepultado. No podía estar en el paraíso con él esa misma noche o ese mismo día. Aquí vemos que cuando leemos la escritura usando los signos de puntuación y entendiendo el mensaje que está trayendo en este caso Lucas, que es el que escribe el libro, entonces podemos leer claramente que no le estaba diciendo estarás conmigo hoy en el paraíso, porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó. Y le voy a corroborar esta escritura. Si nosotros vamos a Juan capítulo 3, versículo 13, en este capítulo estamos viendo que Yeshua está hablando con Nicodemo, y si leemos el versículo primero, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un dirigente de los judíos o los yahuditas. Segundo, vino a Yeshua de noche y le dijo, punto y coma, Rabbi, sabemos que has venido de Elohim como maestro. Por eso que siempre que se encuentra, alguien le dice maestro en el Antiguo Testamento a alguien, como al ángel de Jehová se le decía maestro, se estaba refiriendo a Yeshua, porque no hay otro maestro sino que Yeshua es el único maestro. Y sigue hablando, porque, punto y coma, dice, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, coma, a menos que Elohim esté con él. Aquí vemos que en este versículo está dividido en 1, 2, 3, 4 pequeñas oraciones. La primera dice, vino a Yeshua de noche y le dijo, 2 puntos. Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro. Punto y coma, es una oración. ¿Por qué? Ahora viene la contestación de esa oración. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces. Coma. Otro pensamiento, a menos que Elohim esté con él. Pero yo no quiero seguir hablando, solamente estoy hablando de esos versículos para que vean que esta es la contestación, la conversación que está teniendo Yeshua con Nicodemo, a base de lo que estaba entendiendo Nicodemo, que él decía, tú eres el maestro porque nadie habla como tú hablas. Pero, yendo al versículo 13, donde yo menciono que el malhechor no pudo ir al cielo, sino que él tenía que esperar a la resurrección de los muertos en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de los tiempos finales. ¿Por qué digo esto? Porque este es Yeshua hablando en Juan capítulo 3, versículo 13. Mire lo que él dice. Dice, nadie, este es Yeshua hablando, dice, nadie ha subido al cielo.
repito, este es Yeshua hablando, Jesús para muchos. Yeshua es el nombre correcto. Dice Yeshua, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahora bien, ¿qué hombre, aparte de Yeshua, que se hizo hombre, es la imagen, la manifestación física del Eterno? Él era divino, Yeshua era divino, pero se encarnó, se hizo hombre. ¿Qué otro hombre, aparte de Yeshua, ha bajado del cielo? Si alguien me pudiera contestar esa pregunta por medio de las Escrituras y me convence de que otra persona bajó del cielo, pues entonces, pues yo cierro mis libros, mis grabaciones, mis estudios y no estudio, no grabo más estudios ni enseño más, porque entonces estaría en un error. Pero eso no es lo que dice el capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice Yeshua hablando. Si nosotros creemos que la Escritura es infalible, si nosotros creemos que Yeshua, en él no había pecado, no había mentira, si Yeshua es la Torah viviente, si Yeshua es el verbo desde el principio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y él es el que está hablando, ¿deberíamos creerle a él? Claro que sí, yo le creo a él 100%, porque él es el que habló. Él es la Torah viviente, él es la roca de salvación, él es la manifestación física, visible del Eterno, él es la Memra. Cuando él dice en el versículo 13, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, ahora viene la explicación de quién es esa persona que ha subido, que ha bajado del cielo, que es el único que ha subido, porque es el único que ha bajado. Y termina el versículo diciendo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando hablamos, mencioné en los videos anteriormente, que cuando se habla del Hijo del Hombre, se está hablando del Hijo de Dios, de Yeshua. Porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Por eso era que los judíos, cuando la gente decía, yo soy hijo de Dios, ellos no decían que no era abominación, pero una vez que Yeshua dijo que él era el Hijo del Hombre, entonces ahí fue que ellos le dijeron que él era abominación, porque estaba hablando cosas que no eran favorables a los oídos de ellos, porque ellos no entendían de quién era Yeshua, y Yeshua era la Torah viviente. Por eso él dice, y repito, en el versículo 13 de Juan 3, él dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, de nuevo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso es que podemos llegar a la conclusión que en el versículo 43 de Lucas 23, donde el malhechor en el 42 le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está diciendo, acuérdate de mí que cuando venga la resurrección de los muertos, yo pueda entrar al reino del milenio con él. Porque eso va a suceder. Es como decir, este va a ser el segundo éxodo. El primer éxodo, el pueblo de Israel fue cuidado de las 10 plagas que le cayeron a Egipto, no le cayeron ninguna al pueblo de Israel. El Eterno cuidó al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, lo lleva al desierto y dice que él le habla allí al corazón de cada uno. Cuando dice que le habla al corazón, se dice que dice la palabra que él estaba dándole su Torah, la ley, las instrucciones, pero se las dio en piedra. Pero luego que pasan los 40 años de ellos haber estado en el desierto por causa de los 10 espías que regresaron con un reporte negativo, vemos que entonces Josué es el que tiene entonces la autoridad y tiene
privilegio de entrar a las 12 tribus a la tierra prometida. Qué interesante que cuando, dice la escritura que cuando ellos, después que cruzan el río Jordán, José le dice a cada una de las tribus que recojan 12 piedras, para que cuando llegaran, estuvieran en la orilla, pusieran esas 12 piedras como un símbolo de que las 12 tribus habían cruzado el Jordán y habían entrado a la tierra prometida. Eso mismo va a suceder cuando el Mesías, Yeshua, venga a buscar a su pueblo. Él nos va a llevar al desierto, nos va a cuidar, va a hablar a nuestro corazón y luego nos va a introducir a la tierra prometida, para entonces Él reinar por 1000 años. De eso era lo que estaba hablando el malhechor de la derecha. Él estaba diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando suene esa final trompeta y nos vengan a recoger y los muertos en Yeshua resuciten primero, entonces entraremos en el reino milenial, donde Yeshua va a ser el rey de todas las naciones. Y la capital será Jerusalén. Y desde allí de Jerusalén, Yeshua reinará por 1000 años. Qué interesante que él sabía que Yeshua iba a ser el rey en ese tiempo. Por eso, cuando hablamos en el versículo 23, entonces Yeshua le dijo dos puntos. En verdad te digo hoy, 2 puntos. Conmigo estarás en el paraíso. ¿En qué paraíso? El reino milenial. Luego la vida eterna. Para volver entonces a como era en el principio, cuando Adán y Eva estuvieron en el paraíso, donde no va a haber maldad, no va a haber pecado, no va a haber guerra. Todo va a ser eliminado. Una vez que se elimine el pecado, ya no hay más guerra. Habrá paz, habrá shalom. Eso es lo que estaba hablando el malhechor a la derecha de Yeshua. Él no sabía lo que estaba diciendo. Él sabía que venía un reino, pero no se imaginaba la magnitud de lo que iba a suceder en un futuro. Si nosotros vamos entonces al libro de Daniel, vamos a leer lo que dice sobre Daniel capítulo 12, que habla sobre el recogimiento y la resurrección de todos aquellos que están durmiendo en el polvo. Y dice el capítulo 12, versículo 2. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Dice que duermen en el polvo de la tierra, entonces no han subido al cielo, ni al paraíso todavía, porque el paraíso que está hablando aquí el malhechor es cuando venga el reino de Yeshua. El reino de Yeshua todavía no ha llegado. Vendrá en el tiempo de la segunda venida de él. ¿Okay? Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Estamos hablando del recogimiento, del arrebatamiento de los últimos tiempos. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la segunda resurrección, donde dice la Escritura que aquellos que seamos levantados, aquellos que sean resucitados, que murieron en Yeshua, no tenemos que tener temor de la segunda muerte, porque la primera resurrección, nosotros vamos a ser parte de esa primera resurrección, no tenemos que tener temor a la segunda muerte. La segunda resurrección es solamente para aquellos que mueren sin Yeshua, que mueren por haberse dejado marcar por la bestia, o por en el tiempo que vengan los tiempos de la tribulación, y se han engañado, ya sea por teología, por teoría, o por vanas palabras que no están en el contexto de la Escritura. Nuevamente, vemos aquí que Yeshua lo que le estaba diciendo era que en verdad te digo hoy te digo hoy, que en el futuro estarás en el paraíso con él. Pues claro, ¿quién va a reinar? Yeshua durante el milenio. Él está diciendo algo que va a pasar muchos años después. Bueno, ya han pasado sobre 2000 años, y ya pronto será el tiempo donde Yeshua
será tocado la última trompeta, y los muertos en Yeshua serán resucitados, y los que quedemos vivos seremos arrebatados y seremos llevados con Él y estaremos con Él para siempre. Pero va a ser en Israel, porque allí es donde Él va a reinar. Él va a regresar para ser el rey de todas las naciones. Como dice las Escrituras, el reino de Israel ha de reunificarse nuevamente. Yeshua va a reunir a todas las 12 tribus, de todas las naciones. Dice la Escritura, de todas las naciones. Vendrán de la casa de Israel que fueron esparcidas, igual que de la casa de Judá, que fueron esparcidos también. Todos serán reunidos. Y no va a entrar nadie al milenio hasta que todas esas 12 tribus, ese reino de Israel, sea reunificado nuevamente. Por eso es que en Efesios, si no me equivoco, habla de que nosotros vamos a ser conciudadanos del pueblo de Israel, conciudadanos con ellos, porque hemos sido injertados en el olivo que es Israel. Y por eso hoy nosotros enseñamos y compartimos todos estos estudios por medio de videos para que nadie los engañe, porque estamos viviendo en los últimos tiempos donde estamos viendo que están pasando muchas cosas muy, muy rápidas. En mi tierra, Puerto Rico, el huracán María ha azotado fuertemente, pero confiamos que el Eterno siempre va a cuidar a los suyos. Por eso le decimos que lean las Escrituras, no solamente oigan lo que yo les digo y lo que otros le enseñen, sino que escudriñen las Escrituras para que puedan entender el contexto de ella, porque dice la Escritura que en ella os parece que está la vida eterna. Si verdaderamente escudriñamos la Escritura de la manera correcta, sí vamos a encontrar la vida eterna en ella, porque Yeshua es la Torah viviente. Y si Yeshua es la Torah viviente, todo lo que Él nos ha dicho, todo lo que Él escribió, todo lo que Él hizo en el tiempo que estuvo en su ministerio, todo lo que Él habló, todo lo que hablaba de Él venía de los profetas y de la Torah. Porque cuando Yeshua estuvo en su ministerio, el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado todavía no se había escrito. Usted busque todo lo que dicen las Escrituras en el Pacto Renovado, en las Escrituras apostólicas de Pablo, revelaciones, y todo tiene una conexión con los primeros 5 libros de Moisés y los profetas. Que el Eterno los bendiga. Espero que puedan estudiarlos en sus casas una vez que terminen de ver este video y de escuchar las Escrituras. Vayan a sus hogares, en sus mismos hogares, abran sus Biblias y pídanle al Espíritu de Santidad que les revele su palabra, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Amén y Shalom.